primero, hombre, dar las gracias a los organizadores por haber contado conmigo. Es un honor y un placer, primero, ¿no? Segundo, siento no estar personalmente para podernos ver. A mí las pantallas me gustan regular, pero por razones personales y familiares esta vez no ha podido ser, pero sí será la próxima vez, ¿no? Seguro. Luego, sobre esta presentación tuve una duda, que era cómo hacerlo, ¿no? Y tomé una decisión. Es decir, no voy a poner ni fotos, ni películas, ni gráficos, ni tablas, nada. Voy a utilizar solo la palabra. La decisión la tomé porque utilizando solo la palabra me permite expresarme desde el conocimiento y desde el corazón. Y yo creo que lo que voy a contaros esta tarde se expresa mejor desde el conocimiento y el corazón sin perderme en otras cuestiones que pueden ser interesantes y bonitas, pero esta tarde no las vi, ¿no? Y por último, antes de empezar, hombre, yo quisiera dedicar este ratito con vosotros a María José Acosta, ¿no? A nuestra Che, una persona, a mi Che, una persona que me ha abierto muchos ojos para muchas cosas en las infinitas debates y conversaciones que hemos tenido desde hace varios años. Y entonces, que sé que tampoco está por ahí, y bueno, le quiero dedicar esta tarde lo que voy a contar. Fijaros que tampoco tenía claro cómo llamarle a este rato. Y entonces decidí llamarle las cotorras dos puntos, problema o solución. Es decir, realmente las cotorras son un problema para la ciudad o podían ser la solución para algunas cosas. Eso es lo que voy a tratar de discutir con vosotros desde mi experiencia personal, desde mi experiencia científica, ¿no? Una primera cosa que quería decir es que yo creo que en el tratamiento que se está dando a las cotorras falta ciencia, falta conocimiento, exceso de emociones contrapuestas basadas, no quiero nombrar la palabra bulo porque me cae especialmente mal en estos tiempos la palabra bulo, pero sí basadas en cosas que no son verdad, ¿no? Yo me he traído aquí, bueno, por mi extracción docente, me he traído aquí para enseñaros tres libros que yo creo que si los leemos y los meditamos, nos darían mucha luz sobre el tema de las invasoras en general y concretamente de las cotorras, ¿no? Un primer libro que os voy a enseñar aquí, bueno, esto se ve fatal, pero yo le mandaré a los organizadores el tema. Un primer libro, bueno, se llama La ciudad como sistema complejo en un paisaje de incertidumbre. Es un libro mío que expreso mi idea sobre la ciudad. Aterrizo mucho en la biodiversidad, en la convivencia, en la biofilia y evidentemente aparecen las cotorras. En ningún momento como un elemento negativo para la ciudad, quiero avisar, para personas que ya tengan una mentalidad montada, no van a encontrar ninguna crítica hacia las cotorras en mí, ¿no? Y luego hay otros dos libros, uno se llama Darwin viene a la ciudad, la evolución de las especies urbanas, está por aquí el libro, es que no sé cómo manejar esto, bueno, da igual. Este libro es esencial para entender la fauna urbana. Yo recomiendo a cualquiera de estas formas, como supongo que pondréis las cosas en la web en algún sitio, yo a los organizadores les mandaré estos títulos que por otro lado seguro que son conocidos, ¿no? Y por último, el último libro, el libro es ¿De dónde son los camellos? Este es, a mi gusto, el mejor libro para entender la problemática de las invasoras. Está hecho por un excelente científico que además conocí en Inglaterra y el libro es magnífico. Entonces, yo creo que si todo el que gestiona las cotorras opina sobre las cotorras y tal, leyera estos libros, a lo mejor le cambiamos un poco la mentalidad. Eh, Elementos que digamos que yo he utilizado. A mí, nuestra querida Che me metió en el concepto de sintiencia, que vamos, lo tengo aquí escrito la definición, pero no, por más seguro que el foro en el que estamos es conocido ese concepto. Pero realmente yo, que soy un gran lector de Aristóteles, Aristóteles ya hablaba de esto en el siglo V antes de Cristo, pero yo realmente entiendo perfectamente ese punto de vista, la sintiencia animal, y creo
Y entiendo entonces cada vez menos que haya personas que quieran matar animales y concretamente matar las cotorras. Y que haya científicos que defiendan la muerte de las cotorras me parece inadmisible. Por otro lado, yo tengo escrito, creo que son 3 libros, no sé, o 2, sobre el Papa Francisco y su ideas de ecología. Y también hablo de las cotorras en esos libros. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco defiende la creación, defiende la vida. Y realmente en ningún sitio uno encuentra ninguna justificación para esto. Eso de entrada así como cosa. Luego, como biólogo, no puedo entender que haya biólogos que quieran matar las cotorras. No lo puedo entender. El biólogo defiende la vida. Yo soy biólogo y defiendo la vida, cualquier vida. Otra cosa es que si realmente se demuestra que una especie hace daño, habrá que tomar medidas. Y entonces defiendo evidentemente el conocimiento científico. Es decir, no podemos tomar medidas contra ninguna especie, especialmente las cotorras, sin tener un conocimiento exhaustivo de su realidad. Creo que se han tomado decisiones basadas en nada, en mitos, mentiras, bulos, y estamos matando especies basadas en cosas que no se sostienen realmente, ¿no? Entonces, eso es otra cuestión que quiero. Hay otra cuestión que he visto, que es, bueno, que algunos de las cosas que se dicen con las cotorras se basan en algo que se llama la ciencia ciudadana, en la que evidentemente no creo. Es decir, la propia definición oficial de ciencia ciudadana me dice que eso no es ciencia, es opinión. Es una actitud súper voluntariosa y loable de la ciudadanía, pero no es ciencia. En absoluto podemos tomar esas opiniones, por mucho en la web que estén en cualquier sitio, para analizar ninguna especie, porque carece de método científico. Y el propio Ministerio de Medio Ambiente, pues tiene pues, un observatorio de ciencia ciudadana. Este me parece estupendo, pero que no le llamen ciencia, simplemente que le cambien el nombre. Eso por uno. Luego, aquí tengo muchas cosas. Quizás este es el momento de explicaros mi experiencia, fijaros. Y luego, si queréis, podemos cambiar si a mejor, ¿no? Yo llevo desde el año, qué sé, 80 y corto, preocupado por el ave urbana. Es un tema, mi labor principal de investigación no es el ave, pero sí he trabajado en aves de estuario durante mucho tiempo y en ave urbana. De hecho, tengo 3 libros sobre el ave urbana, centrados en la ciudad de Sevilla. Pero, en fin, dicho una ciudad, son parecidas, ¿no? Entonces, yo llevo observando el tema de las cotorras desde que llegaron a Sevilla. Y ahí quiero interpretar una cosa. Vamos a ver. Desde el punto de vista científico, no es lo mismo invasión que colonización. Creo que falta en el tratamiento de las cotorras, aparte de sensibilidad, que creo que falta ciencia. Es decir, no podemos confundir colonización con invasión. Son 2 conceptos ecológicamente distintos. Entonces, tenemos que meditar sobre eso, ¿no? Yo vi las primeras cotorras llegar a Sevilla en pajarerías, que la gente compraba el loro y luego se hartaba del loro, o el loro, que son muy listos, dicho sea de paso, se escapaban y, claro, encontraron en la ciudad de Sevilla ambas especies de cotorra y otras especies, también exóticas, encontraron un nicho ecológico magnífico para expandirse. Evidentemente. ¿Desde dónde? Pues desde el año aproximadamente final de los 90. Entonces, lo que hemos vivido es una expansión que yo he visto, que yo he visto. Mi primer libro sobre aves de Sevilla es del 88. Evidentemente ahí no nombro las cotorras. En el siguiente, que es de 2006, ya sí nombro las cotorras. Y el otro de 2012 también, lógicamente, ¿no? Claro, claro que se han expandido por la ciudad de Sevilla, han colonizado Sevilla. ¿Por qué están en el catálogo de invasoras? Bueno, porque venían avaladas de muy mala prensa de sus lugares de origen. Entonces, vamos a ver, yo creo que con eso es acientífico totalmente, ¿eh? Tú metes provisionalmente una especie y la estudias, porque la naturaleza se expande y se adapta. Antes de decidir que las cotorras, que eran demonios en sus países de origen, causando estragos
en toda cosa, ahora resulta que viene a España, viene a Sevilla o viene a otras ciudades y se le achaca lo mismo que se le achacaban en otros sitios. Que por cierto, he mirado bibliografías de origen en sus países y la verdad es que, bueno, vamos a ver, el cientificismo de algunas afirmaciones. Con lo cual, el catálogo de especies invasoras no es una verdad absoluta. Si está ahí, se metió. ¿Por qué? Porque se sabía, según algunos estudios, que hacían daño en sus países de origen. Bueno, pues ya está. Llega aquí, se meten las invasoras. ¿Vale? De acuerdo. Inicialmente, ni me parece bien ni mal. Es un criterio, ¿no? Ahora, empieza a estudiar la adecuación de esa historia. No demonices desde el principio. No demonices. Mira a ver qué pasa. Porque en los ecosistemas urbanos, mire usted, está dicho en muchos sitios que los ecosistemas urbanos son ecosistemas de inmigrantes. Ahora realmente lo estamos viviendo con el ser humano, con la especie humana. ¿Eh? Ahora está el tema digamos, de la vuelta de españoles de 500.000 personas en España, en las ciudades. Pues mire usted, pues ya está, son nuestra especie, pero llegaron y llegaron por motivos distintos y muy desgraciados. Estos pobres bichos no llegaron porque quisieron, no llegaron volando por encima del Atlántico. Llegaron por comercio de lucro y llegaron a un sitio y se han adecuado a la ciudad, evidentemente. La cuestión está si realmente las cosas que se dicen de ellas son verdad. ¿Están asentadas en datos realmente? Eso es lo que yo desde el principio me propuse estudiar y lo he conseguido. ¿Mm? El Ayuntamiento de Sevilla en el año 2018, creo recordar, 2018, decidió matar las cotorras. Había un proyecto que se licitó y la licitación se ejecutó. Lo que no se ejecutó fue el proyecto. ¿Por qué? Porque el alcalde fue consciente de que eso era una barbaridad. Cerrar el parque de María Luisa con la policía y matar las cotorras a tiro es una barbaridad. Aparte de injusto, falta de ética y todo, a biológico, no lo sé, es una barbaridad. El alcalde de Sevilla entonces fue consciente y anuló esa licitación. Y sacó otra licitación que era estudiar las cotorras. Yo en esa licitación participé, ¿eh? Y estuve desde el año principio del 2019, final del 18, por ahí, hasta hace un par de años, quizás más o menos, estudiando las cotorras, que yo las estudiaba por mi cuenta, pero ya oficialmente por el ayuntamiento. Los datos que hemos obtenido ahí son excelentes y realmente podrían servir para otras muchas ciudades. ¿Qué quiero invitar yo ahora a las autoridades de Madrid, de Zaragoza, de Valencia, de Málaga, de Barcelona? Que realmente hagan un análisis científico de la realidad. Y de ese análisis científico de la realidad basado en personas, digamos, libres de prejuicios, que utilicen métodos científicos realmente, pues vean cómo afrontar, no afrontar desde la erradicación matándolas. Son especies que yo creo que se han ganado el derecho a vivir en la ciudad. Nadie, no vinieron porque quisieron, vinieron obligadas. Igual que vienen obligadas, por desgracia, muchas de las personas que han venido a España y que ahora se les va a dar papeles en España porque no tienen culpa de la desgracia de sus países. No quiero poner las cosas en el mismo nivel, pero en fin, como estamos en eso ahora, pues se me ha ocurrido decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros hemos estudiado. ¿Qué conclusión hemos llegado nosotros? Vamos a ver, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? Bueno, había dos problemas distintos en Sevilla. La cotorra más abundante es la cotorra de Kramer. Ahora mismo me interesa muchísimo que en las ciudades como Madrid y su entorno, que está entrando la cotorra de Kramer, se tomen métodos científicos para evaluarlo. No se demonice desde el principio pensando que son la plaga bíblica que ha llegado a Madrid con todos los males que tiene y hay que matarla inmediatamente. Me parece una barbaridad hacer eso, sinceramente. Ahí y en cualquier ciudad. Sevilla no lo hizo, ¿eh?
Entonces hay dos problemas distintos. Vosotros tenéis la cotorra gris, sobre todo, como otras muchas ciudades, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Málaga, que yo conozco porque tengo relación con todos los gestores. Y he hablado con todos los gestores de cotorras de España cambiando impresiones. ¿Cuál es el problema de la cotorra gris, por ejemplo? Hombre, los nidos, claro. Yo he visto cómo se calcula el peso de los nidos en algunas ciudades y en mi vida he visto algo menos científico. A mí me han llegado a decir que pesan 2.000 kilos. Vamos a ver. 2.000 kilos no lo aguanta una rama de un cedro, ni un ciprés. ¿Cómo que 2.000, 1.500 kilos un nido de cotorra? Claro, yo sé cómo se calcula. Está mal calculado. Si me dicen 50 kilos, me lo puedo creer. Puede ser, sin duda, ¿no? Claro, entonces hay un problema, que se le caiga a alguien encima. No hay datos. Hasta donde yo llego, que puede que haya y yo no lo sepa, a nadie se le ha caído un nido de cotorra encima, ni ha matado nunca a nadie. Que evidentemente hay que prever los peligros, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, lo ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla durante estos años, con las cotorras grises, lo que ha decidido es desmontarlas en época no de cría, en lo que a mí me consta por lo menos, cuidado, eh, los nidos lo desmontan y la cotorra de cría, que por cierto ha sido denominada por algunos científicos reputados ingenieras del ecosistema, lo hacen en otro sitio a una velocidad tremenda. Es decir, da igual tirarles un nido mientras lo estén criando. Con lo cual, bueno, eso es una forma de, si hay peligrosidad de nidos de cotorra gris, pues entonces eliminar ese problema. ¿Dónde? En zonas de paso, en zonas de parque pequeños, que haya mucha gente cerca de parques infantiles. Bueno, podemos hacer una cartografía de zonas de peligro y pensar sobre todo en esa zona. Claro, si lo que me dicen es que no le gusta el graznido, por hablar de alguna manera, el sonido de la voz de la cotorra, yo ahí no me puedo meter, porque lo justo, a mí no me gustan las motos en Sevilla. El sonido horrible de las motos en las calles de Sevilla me crispa los nervios. 95 decibelios, 100 decibelios. Y no voy pidiendo por ahí que prohíban la moto. Entonces, ¿te gustará o no el canto de la cotorra? Vale. Pero, bueno, tienen que expresarse, lógicamente. La cotorra gris, además, como ingeniera del ecosistema, dicho por personas muy sensatas de la ciencia, en su nido acoge gente, acoge especies. Yo lo he visto, ¿eh? Nido de gorrión común o gorrión molinero en Sevilla, en los nidos, coexistiendo con la cotorra. Entonces, aprovechan el hueco de las cámaras que no utilizan y por otro lado se comen los bichos que hay allí. Es decir, que realmente están manteniendo biodiversidad. La cotorra de Kramer. Vamos a ver, la cotorra de Kramer, evidentemente, bueno, tiene también, se tiene que expresar, son gregarias y tienen que hablar entre ellas. Bueno, uno va a un parque o por la ciudad y escucha las cotorras. Pues bueno, yo qué sé, a mí no me molesta. Hay gente que le molesta. ¿Dónde está el problema? Que dicen algunas personas, y es verdad, que en sus dormideros, que son muy gregarios, hacen mucho ruido que les molesta. Nosotros hemos estudiado todos los dormideros de Sevilla y hemos puesto sonómetros. Entonces resulta que si meten un sonómetro en el plátano, por ejemplo, se incrementa el ruido de la calle 45 minutos en la puesta del sol. Y por la mañana quizá media hora. Pero que el resto del día la calle tiene un sonido superior, superior, la mayor parte de las veces, al momento que están las cotorras. Es decir, que a mí un vecino me diga que es que no deja vivir las cotorras, pues mire usted, porque no te deja vivir las motos y los coches de la calle y los autobuses, porque todo el día tiene ese sonido de entrada, ¿no? Luego está el tema de la competencia, ¿no? Por los recursos. Mire usted, no se compite por algo que sobra, es un principio ecológico que debe considerarse. En el Parque María Luisa, que es el sitio donde hay mayor anidamiento de cotorra, efectivamente, hay nidos de sobra. Nosotros tenemos un modelo hecho en el estudio del ayuntamiento, donde tenemos un modelo que nos dice, teniendo en cuenta la anchura del tronco, el número de huecos que tiene, con una seguridad estadística bastante adecuada, ¿eh? O muy buena.
La cotorra de Kramer va desde los 6 metros hasta los 25 y ocupa huecos en toda esa franja. Hay huecos de sobra. ¿Qué significa esto? Que no tiene que competir con nadie. Y aquí me voy a referir, evidentemente, a lo que le ha hecho más daño a la cotorra de Kramer en Sevilla, que es la posible competencia con el Nocturne, nuestro Nocturne, que todos apreciamos, lógicamente. Bueno, la evolución del Nocturne en Sevilla ha sido a la baja. También sabemos que se ha ido de Sevilla, está en Jerez, en Doñana, se ha ido. Bueno, los datos no son públicos, los datos del Nocturno en Sevilla. Yo no lo he conseguido encontrar. Lo cierto es que hay 70 nidos artificiales de Nocturno ahora mismo en Sevilla, de los cuales 32 se pusieron en el estudio que auspició el Ayuntamiento de Sevilla. Yo no he visto nunca, nunca una actitud agresiva de las cotorras hacia esos nidos. No he visto que las cotorras metan su pico en el hueco tratando de buscar a la cría del nocturno. Nunca. Yo en estos años me he paseado decenas y decenas de veces por el parque, a varias horas, incluido el crepúsculo. Yo no he encontrado actividades agresivas en la vida. En cambio, sí he visto muchas veces comer en el suelo, en varios parques de Sevilla, a las cotorras, con la tórtola, con la paloma, con el gorrión, con la curruca capirotada, comiendo aceitunas en el suelo. Ningún comportamiento agresivo. Y las he visto sentadas, por ejemplo, las cotorras con las grajillas, en el Parque María Luisa, sentadas una al lado del otro. Yo nunca he visto. Y he visto a las cotorras con las tórtolas y los gorriones tontear con los frutos de la amelia, que es muy abundante en Sevilla. Tengo muchas películas, muchas fotos. Tengo recorridos de horas por los parques tratando de ver la mínima pista que me haga pensar que las cotorras son un problema grave. Con lo cual, ¿qué ha pasado con el ayuntamiento estos años? Bueno, el ayuntamiento, el último año de la licitación, decidió, porque puede hacerlo, que no continuaba el estudio. Bueno, pues ya está. Se inició con el ayuntamiento anterior, este decidió no continuar. Ya está. Tampoco ha hecho nada negativo el ayuntamiento, cosa que le agradezco al alcalde de Sevilla, ¿eh? Y a la teniente de alcalde responsable del tema. Simplemente han hecho lo que estaban haciendo, desmontar nidos de cotorra gris cuando ellos consideraban que había peligrosidad. Bueno, ya está. Parece que, bueno, supongo que lo están haciendo con buen criterio. No se ha tomado ninguna actitud negativa de pegar tiros a las cotorras ni nada en este ayuntamiento. No han favorecido su estudio, cosa que yo siento, ¿eh? Porque un año más de estudio nos hubiera venido muy bien para consolidar hipótesis. Pero bueno, chicos, ya está, no pasa nada. Por lo menos no han tomado. ¿Qué es lo que uno observa ahora? Porque yo he seguido por mi cuenta estudiándolo, ¿eh? Las dos están estabilizadas. No hay ninguna evidencia de crecimiento exponencial, como dicen algunos. Ninguno. Las cotorras grises colonizan palmeras fundamentalmente y hacen sus nidos en las palmeras, siguen haciéndolo, y el ayuntamiento desmonta los nidos cuando considera que molestan a los vecinos, porque hay protestas vecinales yo qué sé, por el follón que montan las cotorras, que es verdad, ¿eh? Entonces, hay gente que le gusta tener las cotorras cerca de su ventana, hay gente que no. Bueno, pues ya está. El ayuntamiento tendrá que atender también al vecindario con criterios científicos y criterios sensibles, ¿no? Porque hay gente que es sensible a esto y también hay que respetarlo, ¿no? Con respecto a la Kramer, no ha aumentado exponencialmente. Es más, los datos que tenemos nos hacen pensar que la Kramer se ha estabilizado o está disminuyendo. El ayuntamiento no ha hecho nada negativo con ella y yo de verdad desde aquí se lo agradezco al alcalde, ¿eh? Que no haya hecho nada, ¿eh? Negativo, porque es un espectáculo que yo no deseo para Sevilla, que maten cotorra en los parques de Sevilla. Creo que Sevilla no se merece eso. Y además hay mucha gente en Sevilla que probablemente lo impediría. Pero no es por eso solo, no es por presión social. Yo creo que simplemente que analicen las cosas científicamente y tengan sensibilidad. Esa es, digamos, la impresión que yo tengo. Entonces, ¿por qué he llamado al título problema o solución? Vamos a ver. Para mí, la cotorra no es un problema.
La cotorra es simplemente una especie que está colonizando la ciudad, le hemos achacado infinitos males. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado las enfermedades potenciales que transmiten las cotorras. Pues mire usted, más enfermedades transmiten las palomas. Es más, según nuestro estudio, lo que tienen las cotorras se las han pasado a las palomas. Y las palomas están en el suelo y los niños dando de comer en la mano. Las cotorras están volando por ahí, no tienen ninguna proximidad. Yo no he visto ninguna competencia. Es más, he visto compartir naranjas en el Alcázar de Sevilla, con rucas capirotadas y gorriones con cotorra. La cotorra tiene un piquito, que ya sabemos cómo es, y abre con mucha facilidad las naranjas, así como otros frutos, duros, como por ejemplo el fruto bueno, de la amelia o los dátiles, ¿no? Y luego los tira al suelo. Y nosotros hemos visto, tengo medidas y películas viendo cómo van por el suelo currucas y gorriones aprovechando el nicho trófico que le ha abierto la cotorra. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la ciudad necesita sensibilidad. Yo en el libro que os he recomendado, La ciudad como sistema complejo, abogo por una ciudad social, ecológica, empática, donde la gente viva feliz, donde la biofilia sea una realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que las cotorras son un elemento que incrementan la biofilia de la ciudad, incrementa la sensibilidad hacia la naturaleza, la presencia de naturaleza. Y ya lo decía Erich Fromm, y luego posteriormente divulgado por Wilson, que la biofilia nos hace mejores, más felices y mejores. Ayer leí un estudio de unos neurólogos que ponían de manifiesto que observar las aves retrasa el deterioro cognitivo en personas mayores. La observación de las aves. Con lo cual, no solo verlas, sino escucharlas. Es decir, yo creo que en esta situación, las aves en general, incluidas las cotorras, lógicamente, podría ser un elemento de mejora de la salud en la ciudad. Simplemente porque hay estudios que ya dicen que realmente la observación del ave atenúa el deterioro cognitivo de los mayores, ¿no? Mírense esas cosas, mírense esas cosas. Mírense si realmente las cosas que se dicen de las cotorras son reales, están basadas en datos científicos. ¿Eh? Y entonces tómense decisiones, contando con las personas que saben, que son los científicos, científicos de amplio espectro, ¿me entiendes? Que cambien impresiones, que debatan entre ellos. Y el político que tome decisiones, pero basado en el conocimiento. Y yo llamo también a la sensibilidad. Es decir, yo creo que son seres sintientes las cotorras. Las cotorras sienten, tienen sentimientos. Claro que sí. Yo estoy con los animalistas de la sintiencia. Creo en eso. Creo en eso como biólogo. Con lo cual, siempre estaré del lado del conocimiento y tomar decisiones basadas en conocimiento. No en bulos, en evidencia, en opiniones que no tienen ningún rigor científico. Con lo cual yo pediría a las autoridades, por ejemplo, de Madrid, que paren cualquier matanza de cotorra hasta tener un conocimiento adecuado de la realidad, que es lo que aspiramos todos los que nos gustaría transformar realidades. Conocer esa realidad para su transformación. Y con esto, pues estoy a disposición del respetable si alguien quiere preguntarme algo. He procurado no agotar el tiempo por aquello de que sé que vais mal de hora. Y bueno, pues si alguien quiere decir algo, pues aquí estoy. Pregunto por aquí a Enrique a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Es que ha sido muy claro. Dicen que ha sido muy claro, lo has expuesto todo muy bien y por ahora no hay preguntas. Hay, Ya hay como hay otra cuestión que es que lo tengo aquí escrito. Hombre, vamos a ver. Es muy lamentable, es muy lamentable que para las personas que estudian aves sea mucho más rentable estudiar un ave cuando causa daño que estudiar un ave por estudiar su ecología. Es decir, estudiar la ecología de las cotorras, nadie va a pagar por eso. En cambio, sí se va a pagar por estudiar la ecología de las cotorras
si se da por hecho que es un mal para la humanidad o para las ciudades. Eso me parece enormemente lamentable. Con lo cual yo pediría, por favor, que los que pueden pagar estudios lo hagan por el estudio de las especies y no por un pretendido daño no demostrado que pueden causar. En Sevilla se dice que compiten con el cernícalo primilla. Yo he estudiado el cernícalo primilla durante muchísimos años. Tengo publicaciones de cernícalo primilla y de hecho he observado el cernícalo primilla en la catedral y en El Salvador. Yo no he encontrado evidencias reales de nada de eso. Coexisten en los huecos, igual que con las palomas. Bueno, pero es una minoría de cotorras las que va allí. Las cotorras tienen otra ecología. Entonces, lo que yo quiero, por favor, es que en ciudades como Sevilla se siga estudiando esto, ¿eh? Señor alcalde, siga usted estudiando y sea nuestra ciudad, la ciudad de Sevilla, un hito en esto, la que marque qué hacer en el resto de España. Lo podemos hacer, señor alcalde, lo podemos hacer. Y luego pediría a los alcaldes de otras ciudades que no tomen decisiones realmente que atentan sobre personas y animales basado en una evidencia que es muy fútil para mí. Yo creo que ese es el orden, ¿no? Se incluyó por una forma preventiva al principio, que no, bueno, es un criterio. Y ahora mismo no hay razones para que esté ahí enseguida. Igual que se quitó el cangrejo del río, que era otra plaga demoníaca para Andalucía que iba a acabar con la economía, y se quitó por razones económicas, ¿no? Bueno, porque no se podía dejar. Entonces sigue teniendo el mismo problema, exagerado en un principio, y ahora ya no está en el catálogo. Yo creo que estas especies se han ganado el derecho de vivir en la ciudad con nosotros, con otras especies, y sacarlas ahora mismo del catálogo, seguir estudiando y bueno, y ver si realmente se consolida, sacarla, aunque sea provisionalmente del catálogo. Yo creo que es en esa línea y pido por favor conocimiento, estudios y no tomar decisiones tremendas. Y yo pido por favor que ningún alcalde auspicie que se maten a tiro las cotorras en los parques de sus ciudades. Me parece, en fin, incalificable que los niños vean cotorras ensangrentadas en el suelo mientras alguien las remata en el suelo, como hemos visto.